En este video nos vamos a centrar en analizar y darte herramientas para que puedas enfrentar esta variante. Es un típico ataque sobre el punto F7, que es el punto más débil de la posición de las negras, ¿no? Como ya sabemos y vimos en videos anteriores, esta casilla para las negras y F2 para las blancas son puntos débiles porque en la apertura están solamente defendidos por el rey. Así que volvemos a la posición inicial para dar curso a la variante desde su inicio, que es con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y caballo F6. Obviamente esta no es la única jugada que disponen las negras, pero es perfectamente jugable. Simplemente tenemos que estar atentos a ver cómo combatimos esta jugada. Tengan presente que no hay manera de defender el punto F7 con otra pieza que compense el ataque de alfil y caballo. Si jugamos desde ya dama E7, entonces las blancas pueden capturar en F7 con el caballo o con el alfil, dado que el cambio de dama por dos piezas menores sería perjudicial para las negras. Por lo tanto, aquí tenemos que prestar atención y elegir otra variante. Hago un paréntesis para indicar que aquí existe un ataque, un contraataque, mejor dicho, que idearon dos ajedrecistas, Traxler y Keres, que consiste en entregar ese punto por medio de alfil C5 y tras caballo por F7 las negras esperan que alfil por F2 les genere una posibilidad de contrajuego, pero esto lo dejamos más para adelante porque requiere una preparación mucho más meticulosa. Así que volvemos a la posición que nos ocupa hoy, que es caballo G5, y la mejor jugada para las negras, por lo menos en la fase inicial del aprendizaje, es D5. Con esta movida detenemos la acción del alfil sobre el punto F7 y tras la captura, hay que estar muy atento a esto porque lo natural sería capturar caballo por D5, ¿no? Pero aquí nos encontramos con una de las grandes paradojas del ajedrez, que no solo el material es importante. Aquí las blancas pueden comenzar un fuerte ataque por medio de caballo por F7, única rey por F7 y ahora dama F3. Con esta jugada no solo la dama da jaque al rey, sino que presiona sobre el caballo de D5 que está clavado. Así que las negras deben recurrir a rey E6 como única jugada posible para defender el caballo de D5. Y ahora a las negras le toca la tarea de defender ese caballo que está presionado y que amenaza ser atacado con una nueva pieza por medio de la salida del caballo de B1 a C3. Así que tenemos que estar atentos a esa amenaza. Entonces las negras ahora pueden defender al caballo de dos maneras. Una sería caballo de C7, que es un poco más pasiva y tiene la contra que traba el accionar del alfil de F8. Así que la recomendación en general en todos los libros de esta variante es jugar caballo B4, que no solo protege al caballo de D5, sino que amenaza jugar C6 y defender ya con un peón al caballo clavado, pero también el caballo se torna peligroso por la amenaza caballo por C2. Aquí las blancas tienen varias opciones. Una jugada posible, la más ambiciosa, sería jugar
A3. Y lisa y llanamente las blancas entregan más material con la idea de capturar el caballo de D5 e iniciar una persecución al rey que está en el medio del tablero. Esto sería bastante peligroso para las negras, pero las blancas ya han entregado mucho material. Las otras dos jugadas posibles son rey D1, una manera un poco no muy convencional, pero que como el rey en D1 está más o menos seguro y permite el ingreso de la torre de H1 a E1 para atacar al peón D5 y asimismo al rey negro, puede ser bastante peligrosa. Hay una partida en la cual las negras jugaron C6, que parece natural, y tras D4, dama F6, dama E4, rey D6, las negras tuvieron problemas luego de A3. Y tras caballo por C3, ya desapareció la clavada, B por C3, caballo C6, D por E5, las blancas ganaron tras dama por E5 y alfil F4. La partida pertenece a Deacon vs Thompson del año 1870. Las blancas ganan la dama y quedan con muy buena posición. La otra alternativa, después de caballo de CB4, es jugar dama E4. Con esta jugada mantenemos la clavada, ¿no?, sobre el caballo de D5, defendemos al peón de C2 y presionamos sobre el peón de E5, con lo cual el blanco tiene muy buenas alternativas para continuar con el ataque. No es recomendable esto, me parece, para las negras. Volvemos a la posición en la cual comienza la línea, y aquí las blancas tras la captura, en realidad las negras tras la captura, tienen la opción de jugar caballo A5. Ya vimos que caballo por D5 es peligroso. No es la única opción, también aquí las negras pueden elegir B5, que parece muy riesgosa, pero la idea es que contra alfil por B5 el negro tiene dama por D5 atacando al alfil y al peón de G2. Por eso en general las blancas no capturan el peón de B5, sino que eligen guardar el alfil en la posición inicial y tras caballo D4, C3, caballo por D5, el blanco está a su vez atacando el caballo de D4, pero las negras también atacan el caballo de G5. Por lo tanto, una jugada posible es caballo por F7 y tras rey por F7, peón por caballo. La partida es muy tensa y compleja y requiere también una muy buena preparación para hacer frente a las dificultades que tiene para ambos bandos. Así que volvemos a la posición de E por D y la mejor jugada es caballo A5. Y aquí viene una secuencia que comienza con alfil jaque. Las blancas están amenazando al rey y obviamente la jugada más ambiciosa para mantener la iniciativa implica entregar un peón. Así que las negras juegan C6, D por C6 y B por C6. De esta manera el alfil de casillas blancas del primer jugador está nuevamente atacado y hay que resolver esta cuestión. Hay varias alternativas. Una de ellas es alfil E2, que es la variante principal, pero no es la única. Las otras
tienen determinada también reputación. Dama F3 es interesante. La idea es que si el negro captura el alfil, obviamente la dama se come la torre, y habrá que ver si el negro después de dama C7 tiene posibilidades de desarrollar las piezas y tener compensación por la torre entregada, en realidad la calidad entregada. La otra opción más segura es alfil B7, pero también hay otras. La idea de las blancas es que con dama F3 como que pone en cuestión la posibilidad de mantener una iniciativa que impida que las piezas negras despierten y asuman ellas la iniciativa. Recuerden que el blanco tiene todavía el flanco dama sin desarrollar. Otra posibilidad es alfil A4, que no tiene buena prensa, porque tras H6 el caballo se tiene que volver, caballo F3, E4, caballo E5, y las negras ahora tienen la fuerte jugada dama D4, atacando al caballo y al alfil. Así que las negras tienen que están sometiendo a las blancas a una decisión. Parece única alfil por C6, caballo por C6, caballo por C6, y las blancas han ganado un segundo peón, pero ahora tienen el problema de que no hay escapatoria para el caballo tras dama D5. Fíjense que el caballo no tiene opciones para salir indemne. Así que no queda otra que jugar caballo por A7 para entregar la pieza por un tercer peón. Y aquí las blancas se encuentran con dificultades. No solo han perdido un caballo, si bien tienen 3 peones, que estos pueden ser peligrosos en un final, tienen bastantes problemas porque están muy atrasadas en el desarrollo. De hecho, basta con mirar el tablero para darnos cuenta que no queda ninguna pieza desarrollada. Así que aquí podemos elegir comer torre por A7 o una jugada un poco más agresiva, que es alfil G4. Y ahora las blancas pueden jugar caballo C3, siguiendo la presión sobre la dama, ¿no? Si el negro come en D1, el blanco come en D5. Así que es mejor jugar dama F5. Y tras caballo E2, el blanco ahora sí pierde su caballo aventurero en A7. Otra posibilidad en lugar de caballo E2 sería jugar F3, pero tras E por F, G por F, alfil por F3, la dama y la torre están bajo fuego. Las blancas pueden recurrir a torre F1, pero tras dama E5, única caballo E2, aquí las negras disponen de la fuerte jugada dama por H2, y tras torre por F3, dama H1 jaque, única torre F1, y ahora se resuelve el problema con dama H4. Entonces, si el negro está atacando, el blanco tiene que resolver cómo tapar el jaque. Y una posibilidad sería jugar torre F2, pero tras caballo E4 las blancas quedan con material de menos. La torre se cae y la posición queda definida para las negras. Así que volvemos a B por C.
y sabemos entonces que el alfil A4 trae grandes dificultades, por lo cual volvemos con el alfil a D2. Aquí las negras recurren a H6 y tras caballo F3 sigue una secuencia que define la variante principal de este esquema. Otra posibilidad en lugar de caballo F3 es caballo H3, que utilizaron algunos maestros en el siglo XIX y que después también en el siglo XX se jugó. La idea de caballo H3 es que el negro se tiente y capture, pero después de G por H podemos jugar alfil C5. Las negras han doblado y han roto la cadena de peones de las blancas, pero pese a todo las blancas se pueden enrocar y no es tan sencillo resolver el tema de cómo aprovecharse del enroque debilitado. Así que la recomendación es contra caballo H3 dejar ese caballo en esta posición incómoda, dado que no tiene buenas casillas para volver al juego o hacia el centro del tablero. Entonces una posible continuación sería jugar alfil C5. Y el negro tiene muy buena partida a cambio de un peón. Así que volvemos tras H6. Dijimos que la mejor era jugar caballo F3. Y ahora viene una persecución nuevamente al caballo aventurero de F3, que tiene que ser movido tras E4, caballo E5, dama C7, D4, peón por peón al paso, única para salvar la pieza es caballo por D3, y ahora las negras juegan alfil D6. Con esto evito que el alfil de F4 salga atacando a la dama y a su vez presiono sobre el peón de H2. Entonces el blanco juega H3 para poder luego enrocarse. Enroque, enroque, y ahora nos queda mover el alfil de C8. La mejor casilla sin duda es alfil F5 y tras caballo C3, torre a B8, la partida puede seguir este curso. El negro ha completado la comunicación de las torres, cuál es uno de los objetivos de las aperturas, y todavía al blanco le falta completar ese elemento. Así que juegan B3 y tras C5 llegamos a lo que podría ser el final de nuestra teoría de aperturas, teniendo como una conclusión que el negro tiene, a cambio de un peón que entregó en plena apertura, muy buen desarrollo y buenas posibilidades de continuar el juego con optimismo, mientras que las blancas tienen una posición sólida pero que están un poco atrás en el desarrollo y eso puede jugarles en contra. Lo que les recomendamos es que con este material que les ofrecimos en este video lo pongan no solo una vez sino 2 o 3 y detenerse para tratar de interpretar y encontrar ideas a partir de las posiciones que van surgiendo. Espero que les haya gustado y nos volvemos a ver próximamente con más teoría de aperturas para iniciados.